Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gozo como cada domingo poder saludarles, poder bendecirles, poder encontrarnos, así sea por ahora, por este medio, de manera virtual, pero que podamos seguir haciendo iglesia. Yo quisiera animarle que mire su Biblia en el Salmo 111. Vamos a leer el Salmo 111, que lo estuvimos meditando en estos días en nuestro Unánimes en Oración matutino, y fue un salmo precioso que pudimos revisar. Salmo 111. Perdón, en el Unánimes en Oración vespertino fue que lo trabajamos. Dice así la palabra del Señor: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Yo quisiera animarle a que se dispongan esta mañana para adorar al Señor y para rendir culto al Señor, haciendo memoria de las obras del Señor en su vida, en su familia durante esta semana que ha terminado. ¿Qué obras ha hecho el Señor? ¿Cómo Dios se ha manifestado proveyendo todo lo que necesita? ¿Cómo su misericordia se ha manifestado? Y con base en esto vamos a orar y vamos a disponernos. Padre, quiero orar a ti en esta mañana y darte gracias por tus obras, por tus hechos maravillosos manifestados durante esta semana en nuestras vidas. Gracias por tu provisión, por tu misericordia y por tu bondad manifestada de tantas maneras. Por eso, como dice el salmista, alabaré a Jehová con todo el corazón. En esta mañana te vamos a alabar por todas tus obras, por todos tus hechos, por toda tu bondad manifestada sobre nuestras vidas. Bendito es tu nombre, Señor. Recibe la gloria en esta mañana. Le animo que allí donde está, adoremos juntos al Señor con todo nuestro corazón. Estoy en mi ser de adorar.
siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró
Muy bien, bendito sea el Señor porque podemos adorarle, cantarle, recordar sus obras a través de la alabanza y la adoración, así sea a través de la virtualidad. Esperamos que pronto podamos hacerlo presencialmente y seamos iglesia en la presencialidad también. Muy bien, vamos a ir a la predicación de la palabra. Le animo a preparar su corazón para lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos y fuimos afirmados el domingo anterior en 5 certezas. La certeza de su obra, la certeza de su enseñanza, la certeza de su resurrección, la certeza de su ascensión y la certeza de su regreso. En esta mañana vamos a intentar responder una pregunta que planteé la semana anterior en la introducción. Parte de lo que estamos haciendo con esta serie de predicaciones sobre Hechos es poder mirarnos a la luz de Hechos y poder responder algunas preguntas. ¿Qué es la iglesia? Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Qué la caracteriza? Y una de las preguntas que planteé la semana anterior es: ¿cuál es la misión de la iglesia? El quehacer de la iglesia. Así que vamos a intentar responder esa pregunta en esta mañana. Y quisiera que usted se llevara en su corazón lo siguiente: los cristianos hemos sido equipados para cumplir la tarea primordial de la iglesia de Cristo hasta que Él regrese. Esa tarea es ser testigos. Por eso el título de esta predicación es equipados para ser testigos. Equipados para ser testigos. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Hechos, capítulo 6, versos 6, al 11. Capítulo 1, versículos 6 al 11. Hace 8 días leímos desde el 1 al 11 y hoy vamos a centrarnos en el 6 al 11 especialmente. Dice así la palabra del Señor, versión Reina Valera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, yo quiero orar en esta mañana y quiero suplicarte que la acción y el poder del Espíritu Santo esté obrando a través de mi vida hoy, Señor, para ser un testigo fiel de tu palabra, de tu obra, de tu enseñanza. Te pido que mi predicación no sea con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que la fe de mis hermanos esté fundamentada en lo que debe estar. Y oro por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, que tu poder, amado Espíritu Santo, esté obrando en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos, de cada persona que está hoy aquí conectada, para que puedan dar fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, mi primer punto en esta mañana es una pregunta honesta pero equivocada. Si ustedes notan allí en el capítulo 1, versículos 4 al 6, nos dice o nos recuerda que el Señor les habló a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, porque Juan había bautizado con agua, pero ellos serían dentro de pocos días bautizados con el Espíritu Santo. Esa promesa
es la que termina generando la pregunta del verso 6. Entonces, a partir de esto, los que estaban ahí reunidos, al decirles que venía la promesa del Padre, el Espíritu Santo, preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y lo primero que quiero decir, hermanos, a la luz de esta pregunta, es que esta pregunta es honesta. Y yo diría que necesaria hacérsela al Señor. Porque debemos recordar que el pueblo judío y el pueblo de Israel habían sido golpeados de muchas maneras durante generaciones. Recuerden ustedes que en el periodo intertestamentario se da lo que se conoce como la abominación desoladora. Si ustedes siguen mirando hacia atrás, el pueblo de Israel se dividió allí con Salomón y perdieron una cantidad de privilegios, y desde esa época el pueblo de Israel empezó a experimentar diferentes momentos difíciles, o con los asirios, o con los babilonios, o con el mismo imperio romano. En el contexto donde ellos están es bajo el imperio romano, y yo quiero recordarles que bajo el imperio romano estaban siendo abusados, habían injusticias, habían opresión, había corrupción, había violencia. En ese contexto se encontraban. Estaban subyugados y oprimidos por el imperio romano. Así que no es un capricho la pregunta de los discípulos, tampoco es un tema menor para los discípulos. Ellos tienen razones reales, justificables, para hacer esa pregunta y para insistir en la pregunta, como dice la Nueva Traducción Viviente, que ellos, mientras Jesús les hablaba, la Nueva Traducción Viviente dice que insistían en preguntarle: ¿restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino? Y creo que nosotros nos hemos hecho algunas preguntas como estas, o le hemos hecho algunas preguntas como estas al Señor. Señor, ¿habrá justicia en nuestro país en este tiempo? Señor, ¿habrá algún día igualdad? ¿Habrá algún día en nuestro país justicia social? ¿Se acabará la corrupción en nuestro país? ¿Se solucionarán los problemas sociales que vivimos en este tiempo? ¿No creen ustedes que esta es una pregunta válida para muchos cristianos venezolanos, con todo lo que están viviendo en estos tiempos, con la opresión, con la dictadura que están viviendo allí? ¿No creen que es una pregunta honesta y necesaria? Es más, una pregunta personal que podríamos hacer es: ¿me librarás de mis realidades difíciles en este tiempo? Sin embargo, aunque es una pregunta honesta, es una pregunta equivocada. Juan Calvino dijo lo siguiente: hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Su pregunta, la pregunta de los discípulos, es eminentemente política. Es una pregunta que busca saber si políticamente Israel será restaurada. Es una pregunta terrenal, es una pregunta que busca un inmediato cumplimiento. Y lo que llama la atención es que los discípulos llevaban 3 años con Jesús. Vieron sus obras, recibieron sus enseñanzas, fueron testigos de su muerte y fueron testigos de su resurrección. Y durante 40 días Jesús, con muchas pruebas indubitables, les mostró y les enseñó sobre el reino de Dios. Ustedes lo ven allí en el verso 3. A quien también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Así que Jesús les ha hablado del reino de Dios, les ha mostrado el reino de Dios, y la pregunta es sobre el reino terrenal. ¿Qué es lo que está mal en esta pregunta? Creo que parte de lo que está mal en la pregunta es que revela que los discípulos seguían demasiado aferrados a este mundo. Quieren tener el cielo en la tierra. No han entendido que su reino no es de este mundo. No han entendido que sus ideales, que sus valores, que sus anhelos y sus ambiciones son mucho más grandes, son mucho más sublimes que lo que este mundo terrenal, efímero y corto puede ofrecer. Saben, hermanos,
Constantemente nosotros caemos en la tentación de pensar que nuestra tarea principal como iglesia es cambiar las realidades de este mundo. Y cuando esto pasa, y cuando pasa y pasa el tiempo y no podemos cambiar todas las realidades de este mundo, entonces viene el desánimo, la frustración, el enojo, la desilusión. Constantemente nos pasa al pueblo de Dios que caemos en la tentación de pensar que si tenemos un gobernante X, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, si es cristiano inclusive, que si tenemos un gobernante cristiano, que si tenemos un gobernante X, entonces las realidades sociales todas van a cambiar y vamos a poder vivir el cielo aquí en la tierra. Y esto hace que nos desenfoquemos de la misión principal que el Señor nos ha encomendado como iglesia y como discípulos de Jesús. Porque nos olvidamos que el problema real y el problema importante y principal no está afuera, sino en el corazón del hombre. El problema es el corazón en los hombres. El problema es que tiene un corazón malo, depravado, apartado del Señor, y solo el Evangelio y solo el reino de Dios y solo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios puede venir a cambiar ese corazón, esa realidad. Y en ese sentido, solo la iglesia tiene la respuesta y tiene la posibilidad de ver un cambio en el corazón de los hombres a través de la predicación del Evangelio. Así que es una pregunta honesta, pero es una pregunta equivocada. Y esto me lleva a mi segundo punto. Una respuesta franca y orientadora o enfocadora. Jesús quiere enfocarlos. Noten ustedes que la respuesta de Jesús tiene dos partes. La primera parte de la respuesta les dice: no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones, o las horas y los momentos, cronos, kairos. Jesús es muy franco en su respuesta con sus discípulos. Y esto me hace pensar que esta es la manera como Jesús siempre ha actuado con sus discípulos. Jesús no es un vendedor de falsas ilusiones. Jesús no les está prometiendo bienestar absoluto a los discípulos. Por el contrario, quiero recordarles que Jesús en los evangelios una y otra vez les habló que seguramente los iban a perseguir, los iban a apedrear, los iban a golpear, los iban a asesinar, pero que tranquilos, que Él iba a estar con ellos. Jesús no les está vendiendo falsas ilusiones ni falsas esperanzas como hacen muchos predicadores de la teología de la prosperidad en este tiempo, que le están prometiendo a las personas que vengan a Cristo para liberarse del dolor, para liberarse del sufrimiento, para nunca enfermarse, para ser ricos, para ser millonarios y para tener vidas maravillosas todo el tiempo. No es cierto, no estamos en el cielo. Jesús es franco y les dice: no les corresponde a ustedes saber. ¿Sabe qué está diciendo el Señor allí? Su curiosidad y su impaciencia no serán satisfechas. Les está diciendo que muchas cosas de este mundo y de las realidades que vivimos deben quedarse en la ignorancia, que no vamos a saber, que lo único que nos queda es confiar en que el Señor soberanamente está actuando en el cumplimiento de sus santos y bondadosos propósitos. El mismo Jesús en Mateo 24, versículo 36 les dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, esta primera respuesta de Jesús, o esta primera parte de la respuesta de Jesús, tiene unas implicaciones prácticas para nosotros hoy. Una de ellas: usted debe saber en esta mañana que hay preguntas que le haremos al Señor que se quedarán sin respuestas hasta nueva orden. Hay preguntas que se van a quedar sin respuestas hasta que estemos quizás delante del Señor, o quizás en un futuro las podamos responder, o quizás nunca se vayan a responder. Pero escuche esta implicación.
Debemos saber que hay cosas que no podemos saber. Debemos saber que hay cosas que no podemos saber. Que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Hermanos, si Jesús no sabía de esto, por ejemplo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros sí? Así que nos toca confiar. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que siguen a Jesús aun cuando no les satisfaga toda su curiosidad ni su impaciencia. Pero saben, me llama la atención y me bendice que Jesús no los deja allí, sino que les dice que sí hay algo que pueden saber, que sí hay algo que deben saber, y tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. No deben saber eso, pero deben saber que recibirán el Espíritu Santo, que no los dejará huérfanos como se los prometió en los evangelios. Viene la promesa del Espíritu Santo. Hay algo que sí deben saber en medio de sus realidades y en medio de sus circunstancias, y es que el Espíritu Santo estará con ellos. ¿Cuándo va a restaurar el reino? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a orar? ¿Cuándo me va a libertar? ¿Cuándo va a cambiar las realidades que estamos viviendo? No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, y es que el Señor ha prometido que enviaba a su Espíritu, y esa promesa ya fue cumplida en nuestras vidas. Pero no solamente deben saber que tiene el Espíritu Santo, sino que también hay algo que sí deben saber, y es que tienen una tarea que cumplir mientras Jesús regresa. Quizás los discípulos no podrán restaurar a Israel en ese tiempo, pero sí tienen una tarea para realizar en ese tiempo. Hermanos, quizás no podamos cambiar todas las realidades sociales, todas las injusticias y todos los problemas que tiene nuestro mundo hoy. Quizás no lo podamos hacer en este tiempo, pero sí hay una tarea que tenemos que realizar todos los cristianos en este tiempo. No sabemos muchas de las cosas que están pasando y que pasarán en el mundo, pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos tener absoluta certeza es que tenemos toda la plenitud de Dios en la persona del Espíritu Santo habitando en nuestras vidas para enfrentar cualquier realidad que se nos pueda presentar. Hermanos, nosotros no sabíamos que íbamos a estar en cuarentena. Nosotros no sabíamos que íbamos a estar encerrados. No sabíamos que se iba a venir esta situación económica ni esta pandemia. No sabíamos nada. Y hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia. No sabemos cuánto o qué tan difícil va a ser la crisis económica. No sabemos qué va a pasar en unos meses, no sabemos qué va a pasar en unos años, no sabemos cómo va a estar la economía, no sabemos cómo va a estar el mundo, no tenemos ni idea. Son muchas las cosas que no sabemos, y escuche bien lo que dice el texto, y que no nos corresponde saber. No sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si nos vamos a enfermar o no. No sabemos si vamos a tener una crisis económica o no. No sabemos muchas cosas, y no nos corresponde saber en cuanto a esas cosas en nuestra vida personal, familiar, de este mundo, de esta nación, de este país. Hay muchas cosas que no sabemos, y el Señor no nos va a satisfacer nuestra curiosidad ni nuestra impaciencia, pero hay algo que usted sí debe saber en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de lo que puede estar viviendo, es que el Señor le ha dado al Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios en su vida para que pueda enfrentar los tiempos que tenga que enfrentar. Yo quiero recordarle que los discípulos escucharon esto y la vida no se les arregló.
Por el contrario, vinieron más persecuciones. Algunos hablan de 10 persecuciones feroces sobre los discípulos, entre ellos Nerón. Los iban a perseguir, los encarcelaron, los golpeaban, los mataban, los desaparecían, los descuartizaban por causa del evangelio. No mejoró la situación económica ni social que estaban viviendo. Por el contrario, empeoró. Sin embargo, ellos pudieron enfrentar esa realidad porque estaban empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si ustedes lo notan, Jesús se esforzó durante 40 días para darle certeza de su resurrección. Miren los versos anteriores, lo vimos la semana anterior. Además les ha dado la promesa del Espíritu Santo. Y también, si ustedes lo notan, los dos hombres de los versos 9 al 11, de las vestiduras blancas, les han dado la esperanza de su regreso. Es decir, tienen la certeza de la resurrección, tienen el poder del Espíritu Santo y tienen la promesa del regreso del Señor. ¿Qué más necesitan para ser testigos de Cristo? ¿Qué más necesitan para ser testigos fieles? Tienen todo el equipamiento necesario para enfrentar lo que tengan que enfrentar y para testificar de Cristo, del reino de Dios, del Evangelio, en todo lugar, en todo momento. Tienen las certezas que vimos hace 8 días. Tienen las certezas de las enseñanzas de Jesús. Tienen la certeza de su obra que fue verdad. Tienen la certeza de su muerte. Tienen la certeza de su resurrección. Tienen la esperanza de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Y tienen el poder del Espíritu Santo en ellos para poder hacer la tarea. ¿Qué más necesitan para ser testigos? Ahora, la palabra testigo se puede definir como mártir. Es decir, uno que está dispuesto a sufrir y hasta morir si es necesario por una causa. Hay mártires de todas las causas que ustedes se puedan imaginar. En este sentido, es que vemos que Esteban murió. Fue el primer mártir de la iglesia, ahí en el capítulo 6. Y de ahí en adelante encontramos un listado innumerable de los mártires de la fe cristiana. Todos los discípulos murieron por causa de Cristo, los padres de la iglesia, y de ahí en adelante hasta el día de hoy hay hombres y mujeres en las naciones de la tierra que están muriendo por causa de Cristo, que están entregando sus vidas por causa de Cristo. El listado es innumerable. El mártir es aquel, la palabra testigo, la palabra mártir, es aquel que está dispuesto a sufrir. Y es aquel que está dispuesto a morir, si es necesario, por la causa de Cristo. Hermanos, en este sentido, debo decirle que es muy probable que no todos los que me están viendo en esta mañana vayamos, o todos los que estamos aquí conectados, vayamos a morir por la causa de Cristo. Es probable que no. Es probable que usted termine muriendo de viejo y no necesariamente asesinado por causa de Cristo. Es posible que no, pero es posible que sí. Es posible que tengamos que enfrentarnos a esto también. Tampoco creo que la implicación sea el ser testigo, que todos los que estamos aquí conectados y que todos los que están allí tengan que ser pastores, o tengan que ser misioneros, o tengan que ser evangelistas, o que tengan que ser maestros. No necesariamente, no todos tienen que serlo. Hay algunos que han sido llamados por el Señor como un don que Él le ha repartido a quien Él quiere para ser pastores, otros son misioneros, otros son maestros. Pero la palabra testigo tiene otra acepción y se puede definir como alguien que posee conocimiento de primera mano acerca de un hecho. Alguien que posee conocimiento de primera mano de algún hecho, acerca de un hecho. Alguien que vio, alguien que oyó, alguien que puede testificar de acuerdo a lo que escuchó, de acuerdo a lo que vio. Por ejemplo, cuando hay una situación de un caso, de un asesinato o algún robo o alguna cosa, y si usted estuvo en la escena del crimen, usted puede ver, usted escuchó, usted vio, entonces usted puede testificar al respecto. Posee un conocimiento de primera mano de lo que ha ocurrido y por eso puede ser testigo.
Hermano, el punto es que un testigo es alguien que conoce un hecho y puede testificar de él. Conoce un hecho y puede testificar de él. Tomando esto y aplicándolo a nosotros, al creyente en esta mañana, alguien dijo lo siguiente, abro comillas, una persona que vive, testigo es una persona que vive de una manera tal que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. Ser testigo es una persona que vive de tal manera que aquellos que están a su alrededor sean forzados a pensar acerca de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo que aborrece a Dios, que está alejado del Señor, que se burla de Dios, que vive como si Dios no existiera. Vivimos en un mundo que ha desechado a Dios, que vive en corrupción, que vive en inmoralidad, que vive perdido. No tienen a Dios, pero el Señor tiene una iglesia, el Señor tiene un pueblo, el Señor tiene unos discípulos, y a través de este pueblo es que podemos hacer que aquellos que no conocen al Señor quieran conocer acerca de ese Dios. Dios tiene un pueblo en el mundo para que los hombres puedan conocerle a Él a través de ese pueblo, dice Sugel Michelin. En este sentido, hermanos, es que todos los que están aquí conectados, todos estamos llamados y tenemos la responsabilidad de ser testigos con nuestras palabras y con nuestros hechos. No todos quizás vamos a morir masacrados por causa de Cristo. No todos son llamados a ser pastores, maestros o evangelistas, pero sí todos los que están aquí conectados, todos, ustedes y yo, todos, incluidos todos, somos llamados y tenemos la responsabilidad de ser testigos con nuestras vidas y con nuestras palabras del Señor. ¿Saben cuando hace 8 días les hablábamos de que esta serie se llamaba La Iglesia Soy Yo? Esto fue tomado de un noticiero que quizás usted ha visto, donde tiene una parte en el noticiero que llama El Periodista Soy Yo. ¿Y quién es el periodista? No es alguien que tiene una super cámara, que está súper bien vestido, que estudió comunicación social y que tiene toda la experiencia para hablar y manejar público. Nada de eso. Son personas comunes y corrientes, con sus chanclas, con sus pantalonetas, mal vestidos muchas veces, mal hablados muchas veces también, que tienen una camarita que no sirve, nada. Pero ustedes los ven haciendo la grabación y luego al final dicen, y para el noticiero tal, le informó el periodista soy yo desde tal ciudad. Esa es la idea que queremos presentar con La Iglesia Soy Yo. Es decir, hermanos, hay unos que Dios nos llamó a ser pastores y a estar liderando cosas, pero el llamado a predicar y a testificar y a ser un testimonio vivo de la obra del Señor, de la resurrección del Señor, de la enseñanza del Señor, es de todos. La iglesia es usted, la iglesia soy yo soy testigo del Señor y usted es testigo del Señor o debe serlo. Tenemos un mensaje, como lo vimos la semana anterior, que es ciertísimo, que ha sido corroborado por muchas personas. Tenemos algo que contar de la obra del Señor en nuestras propias vidas. Tenemos toda la plenitud de Dios en la persona del Espíritu Santo y tenemos la promesa del regreso del Señor para dar testimonio de Él. Estamos equipados para ser testigos. Yo quisiera hacerle notar por un momento que en la predicación anterior veíamos que hay unos momentos en la historia de la salvación y el proceso del Señor. Un primer momento está entre la encarnación de Cristo y la resurrección de Cristo. Todo el Evangelio de Lucas y los Evangelios. Hay otro momento que está entre la resurrección y la ascensión, que está aquí en el libro de Hechos y los primeros versos. Y hay otro momento que está entre la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo. Hermanos, la iglesia, usted y yo, estamos en el tercer momento entre la ascensión y el regreso. Y en este tiempo
es que la iglesia ha sido llamada para cumplir la tarea primordial de la iglesia de ser testigos, de dar testimonio. Tenemos que cuidarnos de caer en dos extremos. El primero, un demasiado énfasis en lo terrenal. La pregunta de los discípulos: ¿restaurarás Israel en este tiempo? Pregunta válida, pregunta honesta, pregunta necesaria, porque no podemos aislarnos de este mundo. No podemos simplemente voltear la cara y no ver las injusticias, la corrupción y lo que estamos viviendo y las necesidades que tenemos, las enfermedades, la falta de trabajo, los problemas económicos, etcétera. No podemos simplemente seguir mirando y hacer de cuenta que no está pasando nada, pero tampoco caer en el énfasis de solo mirar lo terrenal y olvidar que no estamos en el cielo, que esta no es nuestra casa, que el cielo no lo vamos a tener aquí en la tierra, que hay un lugar que nos está esperando y que hay un reino que es espiritual. Hay un extremo en el cual no podemos caer, y es el vivir solo para lo terrenal. Pero hay otro extremo que no podemos caer tampoco, que es el de la contemplación de lo eterno, que es lo que están haciendo los discípulos. Y los dos hombres de vestidura blanca les dicen en el verso 11: ¿por qué estáis mirando al cielo? Podemos caer en la trampa de solo mirar el cielo y las calles de oro y el mar de cristal allá y olvidarnos de todo lo que estamos viviendo acá. Saben, hermanos, creo que el Señor nos está dando acá una propuesta. Y en este pasaje el Señor nos está enfocando a cumplir una misión, la misión de ser testigos, caminar por esta tierra en medio de las realidades, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, empoderados por el Espíritu Santo del Señor, empoderados por el cielo para ser testigos. Si es cierto que Jesús vendrá de nuevo, entonces es urgente que prediquemos el evangelio a toda criatura, en todo momento, en todo lugar. Es necesario continuar la tarea que Cristo mismo y los discípulos comenzaron y que cada generación ha continuado, hermanos. Hoy usted y yo somos cristianos, somos discípulos de Jesús, hacemos parte de la iglesia del Señor porque alguien nos dio testimonio. Alguien nos habló, alguien nos contó de lo que la Biblia decía, alguien nos habló de la muerte y la resurrección de Cristo, alguien nos habló de lo que Él había hecho en su vida y dieron testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que experimentaron. Queridos hermanos, estamos en el periodo entre la ascensión hasta el regreso de Cristo, y hasta que Cristo venga tenemos una tarea: testificar, dar a conocer las bondades de nuestro Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor. En estos días, no sé si ustedes escucharon que en Manizales y por ahí en otras ciudades hay unos ruidos en el cielo fuertísimos que asustan. Le llaman el cielo moto los científicos. Pero el caso es que la gente está diciendo que será el apocalipsis y que ya va a llegar. No sé, es probable, no tengo ni idea. Pero no sabemos el día y la hora, nadie la sabe. No sabemos Cristo cuándo va a venir. Lo veíamos en la semana anterior. Lo único que sí sabemos a la luz de las Escrituras es que este Jesús lo vamos a ver públicamente, así como lo vimos ascender, lo vieron ascender ellos, lo vamos a ver regresar públicamente. Todo ojo lo verá. Pero no sabemos cuándo va a ser. Pero lo que sí sabemos es que va a venir. Porque si todo lo demás se cumplió, esto también se va a cumplir. Así que nuestra prioridad como iglesia es mantenernos enfocados en ser testigos. Hermanos, ser testigos es dar testimonio de nuestra vida en Cristo, en donde quiera que estemos. Es una expresión natural de lo que ya somos. Somos llamados a ser testigos del Señor, a dar testimonio no solo de lo que Cristo hizo en la cruz, no solo de su resurrección, sino también de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos testificar de la transformación operada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, tal y como lo hace el apóstol Pedro, tal y como lo hace Esteban en Hechos, tal y como lo hace Pablo cuando comparte ahí en el libro de Hechos más adelante de su testimonio.
Permítame recordarles también que los mártires del primer siglo no fueron solo los apóstoles, no fueron solo los discípulos. Todos los que murieron como mártires murieron por mantenerse fielmente dando testimonio de la obra del Señor, de la enseñanza del Señor, de la resurrección del Señor. Y entre esos mártires hay amas de casa, hay pescadores, hay gente común y corriente que se levantaron para testificar del Señor. Así que aquí hay un llamado para todos ustedes. La iglesia soy yo, el testigo soy yo. Usted es el que debe dar testimonio, ser un testigo de la obra del Señor, de la enseñanza del Señor. Por consiguiente, si usted es una ama de casa, usted debe ser testigo del Señor. Si usted es un empresario, usted debe ser testigo del Señor. Si usted es un jefe en una empresa, usted debe testificar del Señor. Si usted es empleado, debe testificar del Señor. Si usted es gerente, si usted es profesor, debe testificar del Señor. Cada uno de nosotros, los jóvenes que hay acá, los niños que están viendo en su colegio, los jóvenes que están aquí en su colegio, en su universidad, ustedes son llamados a testificar del Señor, a contar de lo que han visto, de lo que han oído, a testificar. Cada una de las personas que están conectadas en esta mañana tenemos el llamado y la responsabilidad de testificar, de dar testimonio de las certezas, de las verdades, de las cosas que son ciertas, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió, que Él va a regresar. La gente necesita saber y escuchar. ¿Saben por qué? Porque al Señor le ha placido salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Así que en esta mañana yo quiero desafiarle, iglesia del Señor. Aquí hay un llamado. El Señor nos ha equipado, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, ha hecho una obra en nuestras vidas. Tenemos la promesa y la certeza de su segunda venida y hemos sido equipados por el glorioso Espíritu Santo de Dios para darlo a conocer. Pero esto no es solamente que usted salga a las calles a hablarle, no, usted testifica de Cristo a través de sus palabras, pero también a través de su vida. Y yo le quiero preguntar, ¿qué testimonio está dando usted del Señor en medio de la pandemia? En estos días está revolcado este país por un asunto de testigos falsos. No voy a decir más para no meterme en temas políticos. El problema son testigos falsos. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted un testigo falso o es usted un testigo verdadero del Señor? ¿Qué está testificando usted del Señor en medio de esta pandemia? ¿Que Dios es qué? ¿Que es bueno, es justo? ¿Cómo es? ¿Qué está viendo la gente a su alrededor? Recuerden lo que les decía hace unos minutos. ¿Qué está viendo la gente del Señor en su vida? Ser testigo es una persona que vive de una manera tal, una forma tal, que los que están alrededor se ven forzados a acercarse a Dios. Con su actitud, con su reacción, con la manera como usted vive, la gente a su alrededor quiere acercarse a Dios o quiere alejarse del Señor. ¿Qué testimonio está dando usted de Cristo en medio de la crisis económica? ¿Qué dicen sus palabras de Cristo? ¿Qué dicen sus acciones de Cristo? ¿Qué testimonio? ¿A quién le está contando usted de los hechos y las obras de Jesús? ¿A quién le ha contado usted de la transformación que Él ha obrado en su vida? ¿Qué están viendo los demás a su alrededor de su vida cristiana? ¿Es usted un fiel testigo de Cristo? Hermanos, ser testigo es simplemente vivir de acuerdo a lo que somos. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido transformados, tenemos al Espíritu Santo. Por consiguiente, en nuestro día a día, en cada lugar donde usted se encuentre, aún en su casa, yo le quiero preguntar, ahí en su casa, el Señor nos obligó a encerrarnos a todos. Quizás porque por la casa es donde debe empezar el testimonio de Cristo. ¿Qué están viendo sus hijos de Cristo? ¿Qué están viendo las personas que están en su casa de Cristo?
qué tipo de cristiano es. Es urgente predicar, es urgente testificar. La gente se salvará por medio de la locura de la predicación, por lo que escucha del Evangelio de Cristo. Y nuestra vida le da peso a esa predicación. Así que quiero animarle a que como iglesia nos levantemos a ser testigos de Cristo. Vamos a orar al Señor, pidiéndole que nos ayude. Padre, quiero orar a ti, Señor, y quiero darte gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes. Por favor, ayúdanos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos empodera para ser testigos fieles. Ayúdanos a dar testimonio y a ser testigos fieles y verdaderos de la obra tuya en la cruz y de la obra tuya en nuestras vidas. Yo oro, Señor, por cada persona que está aquí conectada, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por los hombres, por los empleados, por los empresarios, por los estudiantes, por los maestros, por todos. Amado Señor, que tu Espíritu Santo les convenza que cada uno de ellos, así como yo, somos llamados a ser testigos y a dar testimonio y a mostrar a Cristo, y que con nuestra vida y con nuestras palabras otros quieran conocerte y quieran saber de ti, Señor. Líbranos de ser testigos falsos, que lo único que hagamos es hacer que otros blasfemen tu nombre y se aparten de ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tarea para esta semana. Tiene que testificarle a alguien de Cristo, con su vida y con sus palabras. Cuéntele a alguien de la obra del Señor. Una persona esta semana. Muy bien, un anuncio final. Esta semana continuamos con nuestra Unánimes en oración. Mañana 5 de la mañana vamos con el Salmo 16, día 16, Salmo 16. Y mañana en la noche, 8 de la noche, Unánime en oración vespertina a 8 p.m. y vamos con el día 116. Y así seguiremos esta semana. Recuerden que el viernes están los jóvenes con William y Kelly, con Daniel y Márgara. El sábado los niños a las 4 de la tarde por el canal de YouTube. Y el domingo nos vemos para nuestra predicación. Y recuerden que estamos con los grupos SER. Queremos animarle a que se vincule al grupo SER. Vincúlese a un grupo SER. Busque a Ruby. Dígale, yo quiero estar ahí. Queremos cuidarlos, queremos pastorearlos. Y es la mejor manera de continuar siendo iglesia como el Señor quiere que lo hagamos. La virtualidad nos aleja, la virtualidad nos separa. Necesitamos buscar maneras de estar más cerca y seguir siendo comunidad en este tiempo. Así que, mis queridos, les animo a vincularse al grupo SER. Hermanos, por ahora no vamos a iniciar culto. Ya saben que estamos en toque de queda. Estamos en toque de queda hasta mañana lunes a las 5 de la mañana, creo, si no estoy mal. Pero cada fin de semana va a seguir en toque de queda. Estamos en un momento difícil, que Dios nos dé para la sabiduría, para comportarnos en este tiempo, y les estaremos anunciando cuando sepamos que está más cerca nuestro regreso. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, extienda sobre ustedes su misericordia y les dé paz. Chao, bendiciones.